Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar de algunas nociones de estadística y vamos a dar el concepto de una variable y los distintos tipos de variables. Vamos a ver varios ejemplos en el sentido en que ahí se va a entender un poquito mejor. Vamos a ver la forma en que se agrupan estas variables, en que se resumen con las tendencias, o sea, con las medidas de tendencia central, perdón, y con las medidas de dispersión. Aparte de eso, vamos a ver el concepto de los percentiles y algunos ejemplos. Y finalmente vamos a hacer un resumen de lo más importante de estadística, ¿ya? Así que empecemos con estas nociones básicas de estadística y que ahí sale que son ultra básicas porque de verdad que vamos a ver algo muy superficial en algunos pocos minutos nomás, ¿ya? Empecemos con qué es una variable. Una variable es algo que puede adoptar distintos valores. Ejemplo, puede ser más o menos, o 5 u 8, o hombre o mujer, etc. A diferencia de una constante, que es algo que siempre tiene como el mismo valor, ¿ya? En segundo lugar, las variables pueden ser de tipo cuantitativas, que expresan una cantidad, o de tipo cualitativas, que son las que expresan una cualidad o una calidad, ¿ya? Ahora, las cuantitativas a su vez se subdividen en variables continuas, que son las que pueden adquirir distintos valores dentro de los números reales. Ejemplo, el peso, que yo puedo pesar 78 kilos o 79 kilos o 79,5 kilos, versus las discretas, que solamente pueden adquirir algunos de estos valores y no todos. Como ejemplo, yo puedo tener 5 dedos o 4 dedos, pero no como 3 dedos y medio, ¿ya? O yo puedo tener 5 factores de riesgo o 3 factores de riesgo, pero no 3,2 factores de riesgo. Yo no sé si es que queda claro ahí, si es que se entiende, ¿ya? Ahora, en el caso de las cualitativas pueden ser dicotómicas, simplemente dos valores, ejemplo hombre-mujer en el caso del sexo, o sí o no en el caso de una exposición, o enfermo y sano, ¿cierto? O en el caso de un tratamiento, por ejemplo, el tratamiento A versus el tratamiento B. O bien pueden adquirir más valores y ahí se llaman las variables cualitativas politómicas. Como ejemplo puede ser el tratamiento A, el tratamiento B y el tratamiento C, ¿ya? Finalmente pueden ser de tipo ordinales, que son las que son con algún orden, aunque sigan expresando una calidad. Ejemplo, que diga que es muy poco, regular, mucho y todavía más, ¿ya? Más que mucho, ¿ya? Ahora, algo importantísimo, las cuantitativas, ya dijimos, son un número que se puede sumar, se puede promediar, se puede sacar la desviación estándar. Y la forma en que habitualmente se agregan es con el promedio y alguna medida de dispersión, como la desviación estándar, por ejemplo, que está escrita ahí, ¿ya? En el caso de las cualitativas, en cambio, la única forma de expresarlas es diciendo qué tanto se repiten, cuál es su frecuencia, cuál es su porcentaje. Ejemplo, yo puedo decir el 80% de las personas que están acá están sanas, ¿ya? O bien la mitad de las personas que están en este lugar son hombres y la otra mitad son mujeres. Ahora, algo súper importante, como para que no se confundan, la misma información se puede entregar con más de un tipo de variable, ¿ya? Ejemplo, yo puedo estar hablando de los valores de la presión arterial de una persona y puedo expresarlo de manera cuantitativa y decir, ejemplo, tiene 145,99 milímetros de mercurio o 120,80, ¿cierto? O bien puedo darlo como una variable dicotómica, así su presión está normal o está alterada. O bien puedo darla de manera ordinal, por ejemplo, y decir está normal, está un poco alta, está hipertenso en etapa 1, está hipertenso en etapa 2, por ejemplo, ¿ya? Con el peso exactamente lo mismo. Yo puedo decir que él pesa 75 kilos y expresarlo de una manera cuantitativa o bien de una manera absolutamente cualitativa, ¿cierto? Diciendo está normal o anormal, o bien ordinal, ¿cierto? Con bajo peso, el peso normal, con sobrepeso, con obesidad, etc., ¿ya? Así que quede bien claro el diferenciar el tipo de variable. Igualmente es algo importante y yo no puedo llegar y decir el peso siempre es cuantitativa, por ejemplo, en el sentido en que se puede expresar de otra forma, ¿ya?
Vamos con unos ejemplos y aquí al fin va a quedar un poco más claro, pero les advierto desde ya, uno confunde la variable con el promedio o con la frecuencia, así que tengan harto cuidado, ¿ya? Así que las preguntas acá son, ¿cuáles son las variables? Así de básico, ¿ya? Yo les digo, el 90% de los pacientes con antibióticos se curan versus el 70% de los pacientes con placebo, ¿ya? Y que quede bien claro, acá ese 90% y ese 70% no son las variables, ¿ya? En el sentido en que la variable es lo que puede adquirir un distinto valor en una persona. Ejemplo, yo no puedo decir como un paciente se cura en un 90%. Bueno, en estricto rigor sí se puede decir, pero en lo que está redactado ahí no, ¿ya? Acá las variables son dos. Número uno es el tratamiento que se está dando, que en este caso adquiere dos valores, así que es dicotómica, ¿cierto? Antibiótico versus el placebo. Y la segunda variable es el se mejora sí o no. Así que tengo dos variables que son dicotómicas y ambas son de tipo cualitativa, ¿ya? Así que fíjense, un poco más difícil de lo que uno piensa, ¿ya? En este otro caso, los hombres tienen una hemoglobina de 15 miligramos por decilitro y las mujeres también de 15 miligramos por decilitro en promedio, ¿ya? Acá las variables nuevamente no es el 15 miligramos por decilitro, ese es el promedio, sino que es el sexo por un lado, hombre versus mujer, así que esa sería de tipo dicotómica y obviamente si es dicotómica es cualitativa. Y la segunda sería el nivel de hemoglobina, ¿cierto? Que si bien en ambos grupos está en 15, en cada individuo obviamente varió, así que en ese caso sería una variable de tipo cuantitativa, ¿ya? Finalmente, se siguen a pacientes COVID-19 con obesidad y con normopeso y se calcula el porcentaje de casos graves, ¿ya? Nuevamente, acá las variables serían una, el tener normopeso versus obesidad, o sea, el peso, y que en este caso está expresado de manera cualitativo. Y la segunda variable sería el agravarse o no, ¿ya? El evolucionar a un caso grave sí o no. Así que nuevamente sería una segunda variable de tipo cualitativo también y dicotómica, ¿ya? Un poco más difícil de lo que uno piensa, ¿ya? Sigamos acá. Vamos ahora con las medidas de tendencia central, hay que saber cuáles son, y con las medidas de dispersión, que nuevamente hay que saber cuáles son, ¿ya? Ahora, que quede esto bien claro, estas medidas solamente se pueden calcular en las variables cuantitativas, en las cualitativas no, ¿ya? Así que, ¿cuáles son las de tendencia central? El promedio, que es el que habitualmente uno ve, y que quede esto bien claro, el promedio es sinónimo de la media, ¿ya? Y eso hay que no confundirlo con la mediana, que es sinónimo de percentil 50, ni con la moda, que es el número que más se repite, que lo vamos a ver después, ¿ya? Pero, repito, el promedio y la media sí son lo mismo, pero no son lo mismo que la mediana, ¿ya? Ahora, en el caso de las medidas de dispersión, la que más se usa es la desviación estándar, ¿cierto? Que, como para que se entienda qué es la desviación estándar, es el promedio en el cual los distintos valores se alejan del promedio. Yo no sé si es que quedó eso muy claro, pero es eso. Si es que yo calculo el promedio y veo cuánto se aleja cada uno de los individuos de este promedio, el promedio de lo cuánto se alejan de ese promedio es la desviación estándar, ¿ya? Si no lo entendieron, no importa, por si acaso. Ahora, las otras medidas de dispersión que hay que saber que existen, ¿cierto? Son la varianza, el rango, el error estándar, etcétera. Ahora, vamos aquí con un ejemplo de las medidas de tendencia central. Yo tengo un paciente que llega con esos valores de glicemia, ¿cierto? Y me dicen calcule la media, y la forma de calcular un promedio todo el mundo lo debió haber aprendido en el colegio, ¿cierto? Que es sumarlos y dividirlo por el total. Y en ese caso me tienen que creer que es 164,6, ese es el valor, yo lo calculé con la calculadora antes de hacer esta diapositiva. La mediana, ya hay que ver los dos números que están en el centro. Se fijan, ahí están ordenados desde el menor, que es 67, hasta el mayor, que es el 620, y la mediana es justo el que está al medio. En este caso resulta que hay dos que están al medio, que sería el 72 y el 88, así que en este caso hay que promediarlos, ¿ya? Y el promedio entre 72 y 88 es 80, así que la mediana del percentil 50 es 80, por si acaso. Ahora, la moda es simplemente el número que más se repite, que en este caso, se fijan, el único número que se repite es el 70, así que la moda sería el 70 justamente, ¿ya? Ahora,
Fíjense que hay un número que el que está ahí más abajo, el 620, que el 620 es un número totalmente diferente a los otros, es como un outlier, uno que está como muy alejado del resto de los valores. Y veamos qué es lo que pasa al eliminar ese número, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa al sacar los valores extremos? ¿Ya? La media, ya aquí va y me cambia a 99,6. O sea, fíjense, me bajó de 160 a 99, bajó un montón. En el caso de la mediana, ahora el número que está al medio es justamente el 72, ¿ya? En el sentido en que al sacar un número ya no hay dos números al medio, sino que solamente hay uno, y ahí baja un poquito hasta 72. Y la moda sigue siendo el número que más se repite, el 70, así que sigue exactamente igual. Así que repito, ¿qué es lo que pasa cuando yo elimino los valores extremos? Lo que yo hago es afectar a la media o al promedio y no tanto a las otras medidas de tendencia central. Y eso es súper importante tenerlo bien claro, que cuando yo tengo outliers muy grandes, a veces no me sirve el promedio o la media, sino que debería tender a ver más a la mediana, ¿ya? Así que de todo esto, que es lo único importante, la mediana me sirve más cuando tengo valores muy como alejados del promedio. ¿Ya? Vamos ahora con las medidas de dispersión. Simplemente vamos a explicar el concepto. Ejemplo, aquí yo tengo dos curvas de Gauss. Una es estrecha, ¿cierto? Esa de ahí. La otra es un poquito más ancha. En la que es más estrecha, ahí tengo menos dispersión, en el sentido en que todos los valores se concentran como cerca del promedio. En cambio, en esta que es más ancha, ¿cierto? En ese caso hay más dispersión. Y como ejemplo, ahí yo tengo algunas glicemias con valores como bien parecidos entre ellos. En cambio, acá tengo otras glicemias que van y promedian exactamente lo mismo, pero si se fijan son como valores muy distintos, así que vienen con una dispersión que es bastante más grande, ¿ya? Ahora, finalmente, este concepto del percentil, ¿qué es esto? Si me dicen está en el percentil 50, por ejemplo, se refiere a que está como por sobre ese como porcentaje de la población en ese determinado valor. Ejemplo, alguien me dice, yo estoy en el percentil 99 de la altura, eso quiere decir que su altura es mayor a la del 99 como por ciento de la población en general. O bien el peso fetal está en el percentil 75, eso quiere decir que el peso de ese niño es mayor al peso del 75% del resto de los fetos de esa misma edad gestacional, ¿ya? Así que como para que quede bien claro. Ahora, veamos como un poquito de las equivalencias aproximadas de los percentiles respecto a las desviaciones estándar, y esto me aplica solamente a una curva de distribución normal, ¿ya? En el sentido en que si no hay una curva de distribución normal se me altera todo esto, pero en general el promedio suele estar en el percentil 50. Y si se acuerdan, el percentil 50 era lo mismo que la mediana, pero no era lo mismo que el promedio. Y ahora estoy diciendo todo lo contrario. Y la explicación es que estamos, repito, en una curva con una dispersión normal. Y en la dispersión normal, o en la distribución normal que diga, en ese caso el promedio sí es equivalente a la mediana. Por ese caso es equivalente al percentil 50. En el caso de más menos una desviación estándar, más una desviación estándar habitualmente calza con el percentil 84 y menos una desviación estándar habitualmente calza con el percentil 16, más menos dos desviaciones estándar van y calzan respectivamente con el percentil 98, las más dos desviaciones estándar, y con el percentil 2, las menos dos desviaciones estándar, y ya las más menos tres desviaciones estándar habitualmente ya son los extremos como más absolutos, ¿cierto? Y serían equivalentes al percentil 100 y al percentil 0 respectivamente, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo más importante de toda esta clase de estadística? Y acá hay que poner harta atención, por favor. Lo más importante es que si es que no entendió, no importa. Así que no se angustie, esto de acá no van a mejorar mucho más o va a empeorar mucho su puntaje en el EUNACOM por la estadística. Así que quédense tranquilos, ahí si es que quieren vean el video una vez más, pero lo más importante es no sufran por salud pública, ¿ya? Así que nos vemos en el siguiente video, que estén muy bien.